y bienvenidos una vez más a Salir del Hoyo, un podcast donde hablamos de ciencia, opiniones, críticas y, ¿por qué no, hasta de comedia? Hoy vamos a estar tocando el tema del agua. Don Diego, cuéntenos. Hola, bueno, queríamos tocar un poquito hoy un tema que pues, nos parece bastante importante en general para toda la sociedad, que es necesario que conozcan, que es un poquito el tema del agua. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, el agua que cubre toda la superficie del planeta, toda esa agua es una particularidad tanto química como física, como hasta su propio origen. Porque, por ejemplo, el agua, los científicos han determinado que en nuestro planeta toda esa agua ha llegado a través de cometas, ya que durante la formación del planeta era tan caliente que no se podía, ¿cómo decirlo? No se podía formar agua. Entonces, a medida que el planeta se fue enfriando y llegaban cometas con agua, así fue como se fue recargando el planeta con agua. Eso es una de las principales cualidades que tiene el agua en nuestro planeta, por lo que nos indica que el agua que nosotros tenemos ahorita es limitada y que se ha venido reciclando a través de los ciclos biogeoquímicos por infinidad de años, ¿verdad? Bueno, el agua no deja de ser una de las moléculas más importantes y de hecho es tan importante que es como en la primera búsqueda de vida, ¿verdad? En un planeta es buscar agua. Entonces, ¿qué ha pasado con el agua en torno de los años para la creación de la vida? Si ustedes recuerdan que cuando se empieza, bueno, creo que me voy a ir como muy en el medio, pero cuando se empieza a formar la célula o la protocélula, que es la primera célula, ¿verdad? La primera membrana, tiene que ver mucho con la agitación de las aguas, generar una bolsita, digamos, y después casualmente envuelve moléculas orgánicas de replicación como el ARN. eh, pero lo primero que se empieza a formar, de hecho, para formar las primeras células, es el movimiento de las aguas, ¿verdad? Y energía que en un ambiente inhóspito ¿verdad? Con, pues probablemente muchas tormentas y todo lo demás, entonces se empieza a formar las primeras vesículas, ¿verdad? Que forman las protocélulas. Entonces, vemos ahí también como la importancia del agua al iniciar a formar la vida. Entonces, acá, para ir metiéndonos aún más en el tema, el agua, creo que una cosa que podemos tocar también es que según lo que se nos enseñaba hace unos 30 años en educación, ¿verdad? Era que el agua era un recurso inagotable y como bien ahorita decía Diego, pues no, ¿verdad? Es un recurso que hay que estar cuidando. Sí, bueno, ahí lo importante tal vez es recordar que una de las propiedades del agua es que es un solvente, es el solvente universal. Entonces, por eso es que la vida se empezó a dar en un medio acuoso, ¿verdad? En un medio con agua. Esto lo que provoca es que, por ejemplo, en todos los seres vivos, muy prácticamente todos los seres vivos, las reacciones químicas que se dan en los cuerpos necesitan del agua para poder llevarse a cabo. Por eso es que también nosotros como humanos necesitamos estar tomando agua constantemente para que se puedan dar todas las reacciones. Listo. Bueno, yo quería ahondar un toque en los orígenes del agua. Eh, Esto que nos habló Diego, de que su origen era extraterrestre. Durante mucho tiempo se creyó que el agua venía de meteoritos que provenían de un asteroide mayor que poseían lo que llaman elementos minerales hidratados. Estos meteoritos que tienen esa característica que se llaman condritos, si no me equivoco. Entonces se suponía que los condritos llegaron, traían esos elementos, cuando chocaron contra la Tierra, incorporaron todo ese montón de elementos minerales al manto terrestre y después de todos estos procesos de vapores y la creación de estas capas gaseosas que impidieron que el agua se evaporara, eh, ahí surgió el agua. Pero curiosamente estaba leyendo antes un par de artículos de Science del año pasado, así un año pasado y uno de este año, de hecho, donde venían que los más hicieron como una datación, como ese tipo de datación que hacen para los fósiles, pero con una ara de deuterio, bueno, no importa la otra ara, deuterio y algo más, y más se revelaba que no coincidía
la llegada de esos meteoritos con la edad de la Tierra, porque como la edad de la Tierra era mucho más vieja que, no, era al revés, los meteoritos eran muchísimo más viejos que la edad de la Tierra, entonces no coincidía. Entonces, por algunas técnicas que comenzaron a hacer ellos, llegaron a la hipótesis de que los elementos para el agua siempre han estado en la Tierra. Y hay una hipótesis que era como que después de un impacto muy grande que sufrió la Tierra, esos elementos se liberaron y se pudo comenzar a crear el agua. Pero ahorita esa es la hipótesis que está así como más fresca, que los elementos para el agua siempre han estado incorporados en nuestro planeta y de hecho se cree que también ha estado incorporado en los planetas anteriores a nosotros, ¿verdad? En Mercurio, Venus, pero ellos por su cercanía con el Sol y porque no sufrieron los mismos mismos sucesos eh, cósmicos, ellos nunca desarrollaron esta capa gaseosa que les permitió retener el agua, entonces todo el agua se evaporó, mientras que aquí por el azar, por todos estos eventos que nadie controla, era pura suerte, aquí el agua sí pudo desarrollarse. Y ahora que Ariela toca eso de buscar vida en otros planetas, mae, qué interesante esta ahora que nosotros creemos que el agua es el único solvente universal que puede propiciar la vida. De hecho, mae, hay un libro muy bueno que se llama Life, y es editado por John Brookman, donde están todas las mentes de biología, bioquímica, toda esta mierda. Mae, pichuísimo, dice, mae, ellos discuten qué es la vida, realmente, al final y no llegan a ninguna conclusión. Pero, mae, cuando más están discutiendo, los más dicen, mae, ¿por qué tiene que ser la vida exactamente igual que acá? Y no voy a tocar más de eso, porque es un tema que sí quiero, que eso se puede dedicar un buen Sí, podcast, mae, que es sí, súper interesante. bueno, tocando ese tema, sí hay un chavalo que quiero invitar que el mae le gusta mucho la astrobiología, entonces eventualmente Buenísimo. sí llamarlo a él para tocar ese tema, porque sí es bastante interesante. Ahora, volviendo a lo del tema del agua, ¿verdad? Sí, Por bueno. sus capacidades, bueno, que ha tenido, ¿verdad? Y que estábamos retomando, lo que es la vida en la Tierra se ha dado precisamente por las cualidades físicas y químicas del agua, ¿verdad? El ser un solvente universal hace que todas las reacciones todas las reacciones que se dan en el cuerpo se lleven en un medio acuoso, quiere decir que necesitan agua. No necesariamente que el agua interviene, pero sí necesitan un medio para poderse dar. Si no, pasaría, por ejemplo, que las reacciones serían muy violentas. Entonces no se podría dar la vida en una reacción muy violenta, por ejemplo, que libera mucha energía, como una reacción exotérmica, ¿verdad? Que las reacciones exotérmicas son estas que cuando se da un rompimiento de moléculas, liberan mucha energía y pues una liberación de energía tan fuerte podría perfectamente destruir una célula o destruir nuestras células en el cuerpo. De hecho, Diego, mae, qué interesante esta vara, mae, de las implicaciones que tiene que el agua exista en nuestro planeta para la vida primitiva. La vida primitiva comenzó en el agua, en los mares, y no es casualidad. En esos tiempos, yo no sé si la capa de ozono era no sé ni siquiera si estaba presente. Hay que buscarlo un toque. Pero el nivel de radiación que recibía el planeta era brutal, mae, y por eso la vida no se desarrolló en tierra de un solo tiro, porque sencillamente lo que está ahí, cualquier cadena de ARN que estuviera ahí tratando de duplicarse o mutando, y no podía porque se desintegraba. Entonces, la vida encuentra en el agua, en el mar, esa protección para poder desarrollarse, evolucionar durante millones y millones y millones de años que uno no tiene idea de la cantidad de años que ha pasado. O sea, uno cree que millones es poquito, la Tierra tiene, creo que hasta billones, si no me equivoco. Una Pablo, cuestión así. ahí Ajá, 45.000 millones, por ahí es los que han estimado. ok. ¿A qué eh, dice? ahí, bueno, con lo del agua, pues realmente sí es un fenómeno también adaptativo para que siguiera la vida, porque muchos procesos fueron también con ácido sulfídrico, Ujú. que es realmente, digamos, un H2S, ¿verdad? En agua estamos hablando de H2O, pero no todos los, digo, obviamente, ¿verdad? No todo se podía dar. Entonces, digamos, como que sí hubo un proceso ahí de adaptación en los procesos, ¿verdad? Para que la vida se fuera adecuando
a lo que tenemos, ¿verdad? Hoy en día. Y como usted dice, esto de los fenómenos de la formación de una protección de radiación que pueda repeler, ¿verdad? Parte de la radiación, como es tipo, una capa de ozono, fueron muy importantes para mantener igual las condiciones del agua, porque el agua, bueno, hablando de las propiedades del agua que está comentando Diego, una de las propiedades que tiene, ¿verdad? Y que actualmente utilizamos son sus temperaturas de tanto de congelamiento como de ebullición, ¿verdad? Sí, sí, yo Entonces, quería tocar eso también. correcto. Y de hecho tenemos procesos básicos como un PCR y todo que se dan en altas temperaturas porque también existen vida adaptada a esas altas temperaturas, ¿verdad? Entonces, importante, digamos, ver cómo el fenómeno de la vida se ha ido adaptando también a las mismas condiciones que en las que se encuentren y obviamente están inmersas con el agua. Sí, claro. Y es muy importante eso de tanto la temperatura de ebullición, mae, que es increíblemente alta para un líquido de 100 grados, mae, es una temperatura que permite mucha maniobrabilidad a la vida. O sea, vean todas estas características, ahora vamos a hablar de otras más, y la temperatura de congelación, y cómo se congela el agua. O sea, cuando usted tiene una capa de agua, los lagos no se congelan así desde el centro, o sea, se empiezan a congelar en los lados, mae, y tiene que estar muy, muy, muy frío para que se congele el centro. Entonces, ¿qué permite esto? Que todas las plantas y animales que están ya sea activos o en un periodo de hibernación puedan usar esta sección del medio que no está congelada para lograr sobrevivir eh, mientras pasa este periodo de helado. Entonces, mae, es un facilitador el agua de la vida aquí en la Tierra. Claro, claro. De hecho, De la hecho, bueno, vida, dale, dale. bueno, nosotros tenemos en nuestras membranas canales justamente llaman acuaporinas, son poros para Ujú. facilitar el paso del agua hacia la célula. Y aún así el agua es suficientemente permeable en las membranas de la célula. Entonces, que nosotros tengamos reacciones como temperatura, digamos, si usted le da COVID y usted tiene fiebre, estos son reacciones de termorregulación. Y eso es otra cosa que tiene el agua en un sistema biológico, ¿verdad? Nos permite, digamos, termorregular para mantener, digamos, los órganos de la manera más estable posible. Y entonces, todos estos canales de apertura de agua o de entrada y salida fácil del agua, así como que la membrana sea permeable a moléculas tan sencillas como el agua, ha facilitado también la vida. Entonces, yéndonos como a esa aplicación de la vida. Sí, sí, que bueno, otra cosa que igual se me ocurre es esto que hablaba Ariel sobre los transportes de energía, ¿verdad? De cómo nosotros lo utilizamos para termorregular. El agua, por su característica de tener un punto de ebullición muy alto, puede almacenar mucha energía en forma de calor. Entonces, cuando nosotros sudamos, es eso, o sea, para que el cuerpo no se vaya a recalentar, empezamos a excretar agua caliente, ¿verdad? Que eso lo que hace es expulsar todo ese calor del cuerpo que nos va a ayudar a mantenernos siempre a 37.5 grados, que es la temperatura interna del cuerpo. Creo que Anthony quería también tocar ahí un tema, no sé si... Sí, sorry, es que mae, estos carros. No, mae, lo que iba a decir era bueno, eso de, como ya englobando todo lo que se ha dicho hasta ahora, mae, sí, la vida, decir que empezó en el agua, pues bien, pero sí, como bien lo mencionó Ariel, mae, hubo ciertas cosas que se dieron previo a que el agua estuviera en gran cantidad, tal vez, o mayor cantidad, igual con lo de la capa de ozono, y bueno, con la misma atmósfera, que no siempre ha habido oxígeno en la cantidad que hay actualmente. Al inicio, pues creo que hasta era más nitrógeno que, Era anaeróbico. ajá, exacto, y más azufre. Entonces, mae, todos estos cambios que se han ido dando, mae, es lo que ha permitido también que, que el agua se esté reciclando por los ciclos que mencionó Diego y que eso permita que esté en gran cantidad y bueno, y que toda esta vida se dé y bueno, la vida como la conocemos hoy. Porque para que se diera la vida terrestre, pues es eso que dijo Pablo, millones de años cocinando un caldo ahí de cultivo en los mares. Entonces, ahí es donde se ve pues esa gran importancia que tiene el agua. Tanto así que, bueno, como lo menciona también Ariel ahorita, pues
nosotros, y bueno, para termorregularnos, que es lo más básico, puedo decir, digamos, o podría pensar, eh, ocupamos toda esa agua que tenemos dentro, por eso es tan importante que estemos tomando agua cada rato también, porque si no nos sobrecalentamos y bueno, 37.5 lo acaba de decir Diego, un grado más y ya usted se enferma y puede incluso llegar a morir también si deja que esa temperatura siga ahí aumentando. Muy interesante. Perdón, Eh, para aclarar ahí dale. un tema que dijo Anthony, este, que bueno, realmente nosotros no solo tenemos, ¿verdad?, oxígeno en nuestra atmósfera, sí tenemos como, de hecho no es como nuestro máximo ingrediente, ¿verdad? Ujú, Aún seguimos exacto. teniendo, digamos, como muchísimo más nitrógeno que Sí, pero oxígeno. digamos, Solo ahorita como ahora para hay aclarar. oxígeno. Sí, pero Sí, para sí. aclarar que no es que ahora es 90% oxígeno, no, sino que es igual como 28, De 60. hecho es, ajá, el mínimo en realidad. Sí, nada Y más. Oye, Sí, yo, es súper por esa venenoso. línea, mae, de hecho, eso es lo que es yo, mae. Cuando se empieza a soltar oxígeno gaseoso en la atmósfera, eso fue una matanza, ya, Ujú, porque las de bacterias hecho. no están acostumbradas a procesar el oxígeno, están acostumbradas a trabajar en condiciones con una cantidad de nula a baja, muy baja de oxígeno, man. Entonces, cuando eso empieza, hace un proceso de selección natural gigante, ¿verdad? Entonces, pues, nada más para complementar ahí. Y Ujú, si nosotros ya, no sé si me estoy adelantando un toque, pero ya después de la célula el organismo, el impacto que tiene el agua en los ecosistemas, en el reciclaje de así es. nutrientes, claro. en todo esto que ahorita vamos a ahondar más, que uno a veces ni siquiera está consciente de que el agua llovida, trae varas que la tierra no provee. Pablo, y de hecho, digamos, si uno lo quiere ver en esa interrelación también, pongamos las plantas como el ejemplo clásico fotosintético, el utilizar dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Para descomponerlo y generar la cadena Ujú, transportadora de electrones, o sea, energía. También las plantas tienen mecanismos para evitar la pérdida del agua. Bien lo decía Diego ahorita, nosotros sudamos, las plantas tienen, bueno, tienen células que se llaman, bueno, entre todos, células buliformes, o tienen también estomas que le permiten abrir o cerrar esos intercambios para intercambio gaseoso y así no perder, digamos, o transpirar perder el tanto. agua que tiene, exacto. Ajá, y también tiene mecanismos para cierre de las hojas. No sé si han visto que en las noches las hojas Ujú, se pueden estar cerrando. Esos son mecanismos de células buliformes actuando con otras células asociadas también. Entonces, si existen esos mecanismos es porque las plantas también hacen ese tipo de bueno, de evotranspiración o regular la pérdida y ganancia de agua. Y también tienen las raíces que toman agua del suelo, ¿verdad? Justamente para transportarlo y todo lo demás de la fotosíntesis, que no vamos a entrar tanto, pero veamos como esa relación que dice Pablo, el agua llovida, y que nosotros como mecanismos que estamos altamente compuestos en agua, organismos, las plantas que son necesarias para nosotros, ¿verdad? También están compuestas de mecanismos que permitan regular esa pérdida y ganancia de agua. Entonces, si lo vemos actualmente, ven el papel del agua, lo importante que es. ujú. Ma, Ahí ya y de podríamos hecho, empezar. ratito, Dale, dale. para complementar ahí, de hecho, estos mecanismos que habla usted que tienen las plantas, son mecanismos que desarrollan las plantas cuando están colonizando regiones donde el agua escasea, regiones muy calientes. No solo se limita a las plantas, también los animales, por ejemplo, los invertebrados, algunos invertebrados están restringidos, los que no tienen estos, se me olvidó cómo se llaman, los poros, Diego, los que ellos cierran, espiráculos, ¿sabes? Sí, Bueno, espiráculo. espiráculos, Iba a ajá, decir por allá que ellos Malpigi. Sí. que ellos pueden cerrar para evitar que se pierda el agua. Hay invertebrados que no tienen esto, por lo tanto, eso restringe su distribución, ¿verdad? Incluso ese fenómeno, eh, esta, esta, como, esta búsqueda de no perder agua, lo que facilita es una especiación en ciertos taxas, ¿verdad? Ciertos animales, ciertas plantas que quedan restringidos a una distribución muy pequeña dependiendo de si hay agua disponible en el medio para que ellos puedan realizar sus funciones.
pues también contribuye, aparte de todo esto, a los fenómenos de especiación que nosotros podemos ver en nuestros seres vivos actuales. No sé si Tony quería decir algo, o si no, yo No, para que arrimar de el... hecho iba a decir, sí, que ya podíamos empezar a hablar un poco del ciclo del agua como tal, para ir amarrando todo esto que están diciendo. No sé Sí, si ya hay algo, ¿no? yéndose como a una escala mayor, ¿verdad? Como Sí, sí, pues ya exacto. subiendo como la escala. Entonces, sí, claro, o sea, yo creo que es muy importante también recordar que el agua pues tiene varios, o el hecho que haya todo un ciclo, ¿verdad? Que nos enseña desde la escuela, que se evapora, que llueve, taca, taca. Eso tiene pues varias implicaciones. Y aparte de eso, tocando también lo que dice Pablo, los ecosistemas tienen un rol fundamental en el agua y en los tipos de agua, porque podemos hablar de varios tipos de agua, y sobre la obtención de nosotros como humanos, poder obtener un agua, digamos que de calidad, Ujú. o un agua que podamos accesar para poder desarrollar la vida, ¿verdad? Nosotros Diego, como humanos. una hora súper interesante, mae, también para comentar. Mucha gente desconoce, mae, qué hace, cómo se purifica el agua natural. O sea, que tiene que, de dónde obtenemos el agua nosotros, la que bebemos, y cuáles son los mecanismos naturales de purificación que el agua experimenta en su entorno natural antes de llegar a las plantas y después a las plantas, digo, las distribuidoras de agua y después a A los nuestro grifo. acueductos. Ajá, exactamente. Entonces, no sé si quiere hablar un toquecito ahí para que la gente pueda saber más o menos qué filtración hace la naturaleza para poner Sí, esta agua tan pura. Ujú. bueno, tal vez lo hago con una analogía, porque vamos, como yo lo he ido, como me lo aprendí yo, que me sirvió muy bien para pasar el curso de hidrobiología de la U, Sí, puedo verlo así. Vamos, yo lo veo como, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una gran vasija con agua, ¿verdad? Esa vasija está conectada a un tubo, pero lo que pasa es que para que esa vasija se recargue, o sea, tiene un flujo constante de agua, siempre le está llegando agua, nosotros la tomamos de ahí con eso, de esa agua nos bañamos, cocinamos, la tomamos, lavamos el carro, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que, digamos, el ducto que lleva o sea, o que llega a esa vasija, tarda 150 años en promedio en llegar el agua ahí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a donde está el inicio de ese tubo, la cerramos, va a seguir llegando agua. Siempre va a seguir llegando agua. Pero en 150 años se va a acabar. No va a volver a llegar agua y eventualmente con la demanda que nosotros tenemos de agua de esa vasija se va a ir secando y se va a ir secando hasta que se seque. Esa es la primera regla para esa vasijita, digamos. Lo segundo es que a medida que nosotros vayamos, digamos, ella siempre va a estar llena, pero si nosotros le vamos extrayendo más agua de la que ella puede dar, se va a ir comprimiendo y se va a ir comprimiendo cada vez más al punto que tiene una menor capacidad de retención, por así decirlo. Entonces, esas son como dos características que nosotros desconocemos o que la mayoría de personas desconocen de los ciclos de los mantos acuíferos. ¿Ok? Eso es un manto acuífero. Los mantos acuíferos son las zonas montañosas o lo que le llaman las zonas de recarga en algunos lugares, que es donde el agua, por todos los efectos del relieve y lo demás, empieza a caer. Entonces, esa agua queda, no, inmediatamente no se absorbe, esa agua queda atrapada en los árboles, en las raíces de los árboles, y poco a poco va absorbiéndose por la tierra. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Bueno, como hablábamos, una gota de agua que cae hoy va a durar 150 años en llegar a ese acuífero, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es extraer agua de esos mantos acuíferos que están subterráneos. A medida que nosotros vayamos sacando más agua de la que ya pueda, el suelo se va compactando. Entonces, esa compactación del suelo va impermeabilizando. Entonces, ¿qué quiere decir que lo impermeabiliza? Que ya esa agua que va cayendo poco a poco ya no la va a absorber. Entonces, va a ser todavía mucho más difícil que se vaya a recargar ese acuífero. Otro fenómeno
que nosotros estamos causando ahora por efecto de la urbanización y todo eso, es que igualmente estamos destruyendo los bosques y estamos pavimentándolos. Todos sabemos que cuando los pavimentamos, de una vez los dirigimos al cauce de un río, ¿verdad? Y que el río pues, va a llegar al mar y esa agua nunca la vamos a aprovechar. Entonces, tenemos que saber esto, ¿verdad? Que nosotros, en la mayoría, o por lo menos en este país, ¿verdad? En Costa Rica, el 98% del agua es subterráneo. O sea, nosotros aprovechamos la gran mayoría del agua de mantos acuíferos, que si las sobreexplotamos, va a haber cada vez menos agua. Y ya conforme vayamos compactando los suelos, va a ser todavía más difícil obtener agua. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que vamos a tener que hacer que literalmente cavando pozos más profundos para poder llegar a esa agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya llega un momento donde el manto acuífero ya no, tiene una base, ya no va a haber más agua, ¿verdad? Entonces, nosotros, bueno, podemos identificar aquí dos grandes o tres grandes mantos acuíferos que precisamente se llenan en las faldas del volcán Barba. Esos tres mantos acuíferos son los que le dan agua a todo el Valle Central. ¿Qué quiere decir? Que si esos mantos acuíferos se secan, todo el Valle Central, que es donde está la mayor cantidad de población en el país, se va a quedar sin agua. Entonces, pues, algo creo que es muy interesante que nosotros aprendamos y que sepamos, ¿verdad? Que el agua no es, o sea, todo el agua es un proceso pues bastante complicado, no es de la noche a la mañana, como vimos, dura 150 años en promedio, ¿verdad? Y que es muy fácil que, por ejemplo, se contamine o que se seque, ¿verdad? Que cuando hagamos, por ejemplo, tanques sépticos mal hechos, eso se puede contaminar. Entonces, las aguas subterráneas se pueden contaminar. Han pasado, hay un caso pues particular que podemos hablar tal vez después sobre una gasolinera que tuvo una fuga de hidrocarburos y contaminó un manto acuífero. Entonces eso tal vez después lo podemos tocar, pero eso es como en principio el funcionamiento. Ya después ahí tal vez les ponemos una imagencita, un videito ahí como para que quede más claro el tema de los mantos acuíferos. Qué Ma, importante. Hablé mucho. No, de hecho, ahí, siguiendo con esa línea, mae, exacto, y nada, antes de que, o sea, va a irse por lo más social. no, iba a terminar la idea de su pregunta, de hecho, porque su Antes que, pregunta o sea, fue sí, cómo hacer para que el agua llegue ya potable. Entonces, como terminar la otra este, parte del proceso, pues. sí, antes de esto, ahora que mencionó Diego, esto los 150 años que dura eh, el agua dura un montón siendo filtrada en esas capas de roca, de tierra, Ujú. que esas capas precisamente son las que le dan al agua estos minerales tan preciosos que nosotros necesitamos para el funcionamiento de nuestro organismo. Y eso varía dependiendo de la localidad. Ujú. Hay gente que tiene la hipótesis de que la gente vive mucho en Nicoya porque eh, el agua que ellos beben tiene muchos minerales y sí tiene mucho sentido. Yo creo que incluso provoca piedras en los riñones, pero no estoy seguro si era... Agua pesada le llaman a esa, de hecho. Agua dura. Ajá, sí, Y, y agua ese caso dura. se da en aguadura, sí, perdón. Es por magnesio, ¿es verdad? Y calcio. Magnesio y calcio. Ajá, Ujú. magnesio y calcio. Sí, por eso es que también Nicoya es una zona azul Sí, por el agua, en buena teoría. Ah, bueno, pero sí, entonces, esto que menciona Diego, cuando el agua está en esa vasija de roca, que es el manto acuífero, eh, sale, que es lo que comúnmente se conoce como nacientes. Entonces, de estas nacientes es donde los acueductos o asadas también, que la mayoría son por asadas, que son como organizaciones comunales para aprovechamiento de agua, se van a este punto donde el agua brota desde el manto acuífero y bueno, se hace toda una construcción, se hace un tanque de captación, toda el agua se deja ahí, bueno, por ley hay que dejar un cierto porcentaje de agua que siga fluyendo, no se puede aprovechar toda. Se guardan estos tanques y ahí en esos tanques es donde, bueno, se hace todo un proceso para clorar el agua. Entonces se le agrega cloro
y después de esto es que ya el agua finalmente es potable y ya puede destinarse a consumo humano. Entonces es como todo el proceso, desde que inicia, digamos, hasta que ya usted abre la llave del tubo y se toma su traguito de agua. Antes de Anthony, irme, ¿Perdón? para terminar ahí lo que está diciendo Anthony, adelante, adelante. usted que también hizo las giras a Pacayas, estoy Ajá, seguro, ajá. ¿verdad? Que la profe nos llevó. Por ley se supone que donde uno toma estas nacientes tienen que estar protegidas con Una cierta zona de distancia, protección, de hecho. ajá, de cualquier actividad. Entonces, usted ya que ha estado en Pacayas, cuéntenos un poco cuál es la realidad de esto, en este caso específico, y que se da, yo apostaría que una gran cantidad de nacientes que están protegidas por ley y que, bueno, no le voy a adelantar, cuéntenos. Ok, por ley, cada una de estas nacientes debe tener un área de protección que es de 100 metros, un diámetro de 100 metros. Entonces, alrededor de esta naciente tiene que haber 100 metros a la redonda de bosque. Sería lo ideal. Bueno, sin embargo, como lo menciona Pablo, en este lugar en Cartago, en Pacayas, que bueno, fuimos mucho de giras, pudimos observar que no siempre es así. Tiene construcciones a menos de 50 metros, incluso ¿cómo se llama esto? El de la gasolina, de Recope. El oleoducto es, ¿verdad? Poliducto, Ah, ok, poliducto. el oleoducto pasa ahí encima de las nacientes en muchos lugares. Recuerdo que teníamos que brincarnos el oleoducto, pasarle por debajo para poder llegar a la naciente. Eh, y bueno, acá mismo en Heredia, en las partes altas también hay, ahí por San José de la Montaña, fuimos. Habían dos, tres nacientes muy cerca, eran 100 metros de diámetro para cada una, pero tenían 100 metros para las tres. Entonces, esto es un gran problema, porque también lo mencionó Diego ahora, la urbanización. Muy bonito vivir bueno, y carísimo, vivir en un residencial en la parte alta de Heredia, por ejemplo. Eh, pero ese residencial se está cagando en la calidad del agua, en la pureza de esa agua y se está contaminando. Entonces, sí, como bien lo mencionó Pablo, la realidad es otra. La ley dice que hay que protegerlas, pero cuesta mucho y son muy pocos los casos que realmente tienen esta protección. Y ahí es donde, bueno, tal vez me voy a adelantar un poco, entra la parte social, la parte que cada uno de nosotros pues tiene que conocer, que es lo primero. Y bueno, hay ciertas iniciativas y todo esto, pero tal vez las mencionamos más adelante. Sí, antes de adentrarnos en la parte social, Exacto. todo esto de la mineralización tal vez del agua, Ajá. eh, es importante, digamos, una cosa que tal vez no todo el mundo lo sepa. Yo hablaba ahorita de tener canales para la entrada de agua y regulaciones del agua en la célula y en las plantas y todo lo demás. El agua no se puede consumir, de hecho, completamente pura, ¿verdad? Ujú. Porque justamente los canales están hechos para poder pasar agua. Entonces uno no lo consume puro como si fuera agua destilada. El agua destilada es un procedimiento que es agarrar agua de tubo, básicamente evaporarla, captarla y condensarla. O sea, solo tener, digamos, en agua pura, ¿verdad? De H2O lo más puro posible, que es lo que se utiliza en los laboratorios. Eh, ok, no se puede porque usted va a empezar a ingerir agua así, sus células obviamente lo van a empezar a aceptar de manera muy fácil y puede dar cuadros, por ejemplo, de diarrea. Entonces, también puede uno llegar a fenómenos de hidratarse tanto que puede llegar hasta la muerte, digamos. Ujú. Aún siendo agua potable, en realidad, uno no puede tomar, digamos, mucha agua en muy poco tiempo porque puede llegar a morir por exceso de agua, así como por falta de agua, ¿verdad? Entonces, antes de tocar eso, vean que, digamos, ese fenómeno de ir simplemente entre filtraciones ayuda al agua a mantenerse potable. Eh, Ujú. por eso, digamos, si usted pues, puede tomar agua, bueno, se supone, ¿verdad? O debería poder tomar agua en un río y no morir. ¿Por qué uno no lo hace? Porque en el agua Porque se normalmente va a morir. viven, sí, pero no por el agua. O sea, en el agua viven un montón de organismos y pues parásitos, nematodos,
un montón de organismos que pueden llegar a ser causales de enfermedades, hasta De larvitas hecho, y huevos y todo mm, esto pueden llegar a ser ujú. parte de enfermedades. Usted no las está viendo y las está consumiendo directamente este, del río. Entonces uno tampoco debería de hacer eso, ¿verdad? No es como que usted llegue al río y vaya y tome agua un montón, porque uno no sabe realmente, porque uno no lo está viendo. Entonces para eso justamente funcionan las plantas potabilizadoras de la IA, ¿verdad? Y todas esas hadas y todo que estaba comentando Pablo y Anthony, para hacer el consumo. Entonces, ahí, si ya lo vemos de esa manera, hay un fenómeno social del agua que es importante, ¿verdad? Que es la universalización, la Sí, universalidad sí. del agua, no sé cómo se dice, pero la parte de hacer el agua universal, esto es súper importante. No, que de hecho, en Costa Rica, mae, es de los pocos países en América, en el continente americano, mae, que tiene de los porcentajes más altos de Acceso. acceso del agua, bueno, o sea, de universalización del agua. Creo que es como un 99%, mae, o sea, un 99% de la población costarricense tiene agua potable en su casa. Mae, Y ese eso, es muy alto y somos de los pocos países, y no estoy seguro, somos el primero en Centroamérica y de los primeros en el resto del continente, que tenemos este porcentaje tan alto. Entonces ahí hay que reconocer un poco, digamos, ma, los visionarios que fueron en su momento, hace muchísimos años, en crear, por ejemplo, una institución como el AIA, de acueductos y alcantarillados, un ente rector que se encargue de eso justamente. Entonces, eso es algo importante a rescatar. Bueno, yo mae, ahí difiero. Yo en realidad antes, difiero porque es una ventaja geográfica, punto. O sea, nosotros tenemos demasiadas cuencas y con demasiados ríos. O sea, aquí hay demasiados Pero ríos que en buena teoría, o sea, se podría aprovechar cualquier agua de cualquier río, se podría potabilizar, que es el problema, que tengamos tantos ríos también hace que los usemos de basurero. ujú, Entonces, por eso la mayoría de ríos están contaminados. Entonces, yo siento, o sea, yo creo, o sea, no es tanto la creación de la IA o servicios públicos de Heredia. Yo creo que más bien es una ventaja geográfica de nosotros. Sin Porque, embargo, el cuido sí, sí, digamos, el cuido y la distribución, yo creo que eso es a lo que se refiere a Anthony. ajá, exacto, es por ese lado que voy. Sí, digamos, que tengamos en abundancia, justamente, Es un vamos, plus. sí, pero y a esto también es importante y es un tema del agua, ¿verdad? Obviamente el agua nos da no solamente para potabilizar, o sea, para hacer por consumo humano, sino que también nosotros sacamos, vamos a ver, de esas ventajas del agua, por eso que hablamos antes de que somos un país agrícola, ¿verdad? Ujú, Y tenemos un montón de facilidades de riego por esas mismas ventajas del agua. Por las ventajas del agua tenemos un alto, o por las ventajas geográficas que dice Diego, tenemos una renovación o utilización de energías limpias del 99, casi 100% de energías renovables por ujú. utilizar plantas hidroeléctricas, y que también se han paseado de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, digamos, de hecho, Costa Rica quiere seguir haciendo plantas hidroeléctricas y nosotros ya nos autoabastecemos de energía renovable para vender energía, acabarse con las cuencas, y entonces donde entra el papel de las comunidades y el papel de los profesionales de ver un río como el Reventazón, que se utilizó Ujú. para una cuenca que abastece un montón de población, y estamos de acuerdo, pero nos bailamos un poco de turismo porque ahí eran sedes de campeonatos mundiales de rafting y kayak y todas esas cosas, y todo lo que es lo que conlleva una cuenca, ¿verdad? De un río, y el caudal y todo lo demás, y de hecho se logró salvar el Pacuare de estos tipos de cosas. Entonces sí hay una ventaja geográfica, sí hay una ventaja geográfica. Yo creo que Anthony se refería como al papel de hacerlo social, como El como papel dicen, administrativo, más que todo, sí, digamos, porque sí. sí es un asunto, ¿verdad? De salud pública también. Sí, exacto. Es que no quiero decir que es por el AIA que
que tenemos tanta agua para tomar. Lo que quiero decir es que ese ente rector, para no decir no, bueno, es el AIA, mae, Que la IA, bueno, no quiero decir nombres, sí, pero es el AIA. Ok, pero mae, esa es la IA. pero es el AIA. No, es que también hay Bueno, otros, mae. Está- no le digamos ahí, digamos acueductos y alcantarillados. Entonces, sí, sí. A quien solo llamaré Lisa S. No, es muy obvio. Digamos L. Simpson. Ok, lo que quería decir, mae, es que, idiota. Mae, lo que quería decir, mae, es eso, o sea, los maes, hay un pichazo de agua, sí, mae, tenemos todas esas tres cordilleras que atraviesan Costa Rica, que hacen que haya un pichazo de ríos, mae, sí, hay un montón de agua, pero este ente, mae, le da un buen manejo en el sentido de que se ha encargado de que un 98% de la población tenga agua potable. Que otros países tienen igual una cordillera que los atraviesa y tienen un pichazo de ríos, mae, pero no tienen un porcentaje tan alto. Entonces mae, tiene que haber alguien que se encargue de eso, mae. le doy un ejemplo. Donde yo vivía, o sea, antes, yo vivía, o sea, seguía viviendo en el Valle Central. Era una zona rural. Ujú. Mae, sin embargo, el AIA nunca estuvo. Y me parece que hasta el momento el AIA nunca está. O no, No, no ha porque llegado. en esos O lugares sea, es por asadas. no, ni siquiera fue asada. O sea, eso fue hace muchos años. O sea, yo todavía no había llegado a ese pueblo. Eh, el mismo pueblo se puso de acuerdo y entre ellos construyeron un tanque de agua que iba a abastecer al pueblo. Ujú. Pero allá nunca llegó ahí. Es- Y allá no está ahí. Entonces, por eso yo le digo que para mí, o sea, es la gente y la voluntad de la gente. Y pues porque es una necesidad básica. O sea, todos, o sea, necesitamos agua en nuestras casas. Entonces, ellos ujú. pues juntaron su mano de obra, sus materiales y todo, y lo hicieron ellos. Allá nunca intervino, nunca. No, de hecho, o sea, yo eso lo sé porque en el pueblo del que yo vengo es igual. Allá en Pangola, mae, eh, digamos que tenemos el agua vieja y el agua nueva. El agua vieja es la que venía de las montañitas que tenemos ahí en la parte noroeste del pueblo, que fue eso. El mismo pueblo se fue con mangueras, agarró una naciente, le hizo una represita pequeña y de ahí sacó agua para el pueblo. Muchos años después llegó la asada de uno de los pueblos vecinos, de Santa Isabel de Río Cuarto ahorita, y ellos, bueno, se encargaron de hacer toda la parte de tuberías que vengan desde ese pueblo hasta Pangual. Entonces ya tenemos agua potable, eh, por parte de una asada. Pero eso que usted menciona, eso pasa en todo lugar. En Palmitos de Naranjo, fue lo mismo. El pueblo se fue a una de las partes altas, hizo su propia construcción, su propio tanque y sacó el agua para el pueblo. Esa construcción y eso generó una asada. Así es como se generan las asadas. El AIA no tiene la capacidad para ver todo el país, entonces el AIA, las asadas se encargan de administrar estos pequeños lugares más alejados y es Un ente como una regulatorio. extremidad del AIA. El IA funciona ahí como, bueno, el IA o quien sea, ¿verdad? Este, voy a decirle al revés, dijo Anthony, voy a decirle a IA. Este, Sí, este, genera como un ente o funciona como un ente regulatorio, o sea, da las pautas exactamente, para funcionar, digamos. exactamente. Pero Pero las casi que asadas sí siempre tienen son asadas. independencia, sí tienen cierta Ujú. independencia. De hecho, Mae, por acá, digamos, igual, de un pueblo aquí, para poner el agua, pasaba de que, ok, son de esta asada o son de esta asada, y el lugar tenía agua, pero había que darle la administración del agua a una asada, porque no son un distrito, no son un barrio, sino que son parte de un lugar, entonces había que ver si se le daba, y justo era de un límite, que si se le daba a Ujú. un distrito, a la asada de un distrito o la asada al otro lugar, entonces era como curioso, pero sí, ahí funciona como una parte regulatoria. Pero yo creo que ya nos estamos yendo, ¿verdad? Como una parte Sí, muy más legal político-administrativa que... también, sí. mae, para cerrar este subtema, mae, aquí sí somos muy afortunados, como dice Anthony, de tener agua potable, mae. Por ejemplo, mae, yo cuando fui a Panamá y agarré, abrí el grifo y me dijeron, mae, no se tome la vara. En la ciudad de Panamá, y yo, mae, qué putas, mae. Mae, no, es que no es Exacto. potable. Yo, mae, ¿cómo que no es potable? Si no es potable el agua de grifo, entonces ¿para qué tienen grifo? Oiga, Es que es rajado. uno lo da por En toda sentado. Centroamérica, solo Costa Ujú. Rica, mae. Mae,
No, en Brasil también, ma, yo abrí el tubo, ma, me serví un vaso con agua, ma, y la gente se me quedó viendo y yo, ma, Ujú. ¿pero qué? No, y ahí sí es potable, dice, ma, sí es potable, pero nadie toma agua de grifo, y, pero ¿por qué no? Dice, no, incluso, ma, eso yo creo que es porque tanto tiempo sin agua potable que ya se acostumbró la población a no beber del grifo, ma. Entonces, es una vara de que hay que estar con gente que son muy afortunados. Y lo que dice Diego también es súper cierto, ma, aquí, ma, el agua la damos por sentado, ma, y la desperdiciamos, ma, le tiramos la porquería al río, ma. O sea, ma, es una irresponsabilidad, ma, increíble. Ma, hay un pichazo de agua, no importa, ma. Aquí donde vivo yo, es Ciudad Quesada, ma, el Parque del Agua, ma, lo han venido talando, ¿por qué? Ma, pero ocupamos de la cobertura boscosa para el agua. No, no, hay mucha agua, ma, mucha agua. Ma, entonces no importa, ma, el agua no se va a acabar. Entonces todavía tenemos esa mentalidad de que el agua es infinita. Y nosotros como tenemos tanta agua, como aquí no escasea, por dicha, eh, mae, somos muy responsables con el manejo que tenemos. Y ahora que lo que Ariel está tocando, más de la importancia ecológica que tienen los ríos y cómo, por ejemplo, estas represas vienen a interferir en los ecosistemas y en el buen funcionamiento del río, mae. Después eso podemos tal vez ahondar después, mae, pero así nada más en resumen, las represas hidroeléctricas cortan el flujo del agua, obviamente, y lo que hace es que muchas especies que se reproducen, que entran desde el mar para reproducirse en, cerca de las partes altas de los ríos y que necesitan eso para su ciclo de vida, ya no pueden completar su ciclo de vida. También genera un aislamiento genético, ¿verdad? Porque donde está la represa hay muchas especies que no aprenden a pasar. Porque de hecho, ma, si usted una represa, yo que he hecho inventarios de peces en represa, ma, es un muro gigante, ma, lo que tiene para pegar los peces es una puertita como 2 metros, ma, y en esos 2 metros hay un pichazo de martines pescadores que ya aprendieron que los peces pasan por ahí, Ujú. entonces ningún pez se manda por ahí, porque es como meterse en un campo de guerra, ma, un campo minado, ahí le llegan los martines pescadores, entonces se genera ese aislamiento genético entre la parte alta del río y la parte baja del río, entonces nada más para Ahí, contarles eso un toque. ahí, bueno, complementando lo que dijo Pablo al inicio, o sea, cuando se dice que el agua es infinita o que es un recurso inagotable, pues vamos a ver, ciertamente el agua es infinita, o sea, el agua ha estado por millones de años aquí, va a seguir por millones de años, nosotros vamos a morir y siempre va a haber agua, pero el agua dulce, Ujú. estamos hablando, o sea, que la totalidad de agua, solamente el 2.5% es agua dulce y la mayoría de esa agua dulce está congelada. ¿A dónde? En los polos, ¿verdad? O sea, estamos hablando que menos del 1% Ujú. de la totalidad del agua es agua que nosotros podemos consumir. O sea, eso es lo que nosotros estamos hablando cuando decimos que hay que proteger el agua. Esa agua es ese 1% de la totalidad del agua. Porque si eventualmente alguien nos puede decir, ah, sí, es que el agua es infinita, vea los mares, ve aquí, vea esto, ve lo otro. O sea, sí, es cierto. Pero usted no puede ir al mar y tomarse toda esa agua porque se va a morir en 2 semanas Diego, o más rápido. Ahí entra, incluso antes de pasar esto del agua salada, ma, y toda el agua salada que nosotros vemos en los mares, ma, es una parte diminuta, ma, la mayoría de agua de mar está metida dentro del manto terrestre. Uh Antes -huh, estaba leyendo eso y me pareció súper interesante, ma, uh -huh. de Science, ma, o sea, que ni siquiera tenemos acceso a ese montón de agua salada en caso de que la caguemos aquí. Entonces, estamos muy limitados. y el Dale, problema, De el hecho, problema Uno por ciento nada más. 1% de toda el agua. menos. es rajado. el problema de la acción antropogénica es que esa agua que está congelada, al nosotros estar emitiendo más Emisiones gases, ajá, de exacto, gases, ajá, de verdad. gases del efecto invernadero y subir la temperatura por el calentamiento global de una manera acelerada, estamos descongelando poco a poco esa agua de los polos. Y de hecho, hay una proyección, digamos, a que, ok, el agua de los polos empieza a descongelarse, ¿verdad? Obviamente, pues va al mar. Y hay países o lugares tipo Nueva York, Países Bajos y todo esto que dice, pueden ir un poco al carajo, ¿verdad? Punta Arenas. Los Punta memes de Arenas, de Punta hecho. Arenas se van a hacer reales.
Sí. No, pero de hecho, bueno, para aclarar eso, porque es como también un cierto malentendido. No es toda el agua que en forma de hielo la que va a hacer que aumente el nivel, porque creo que es el de la Antártida, el que son bloques de hielo que están flotando ya. Entonces, como estos están flotando ya, si se derrite o no, no va a haber problema tanto. El problema es cuando se derrite el hielo que está sobre tierra. Ujú, ujú, ujú. Ese es el hielo que se derrite y aumenta el nivel Correcto. del mar. Sí. Ese es el Uy, del Ahí, problema. mae, en como el mae, Polo Sur bueno, me acuerdo de un documental, no me acuerdo bien el nombre, pero me acuerdo de un documental, ahí después Ariel que hace la edición, después lo va a poner que es, o sea, es una estupidez Sí, gigante, donde está sí, todo el agua dulce, o sea, que es donde los científicos dicen, mae, si esta mierda se descongela, nos que vamos de para el hecho carajo. en ese chante es donde datan el agua, hacen huecos, Ajá, mae, ajá, sí, y sí, sí, llegan y ahí llegan y mismo, llegan, que meten y los ahí es donde barrenos han así gigantes. ajá, ahí es Ajá, donde han sí, sí, mae, sí. descubierto varas, mae, extraterrestres y todo esto. mae, Pero, perdón, de Pablo, hecho, mae, dale. para terminar un poco, mae, lo otro y tal vez meter otro temita ahí, lo que usted mencionó, mae, de que aquí para nosotros es súper común ir y tomar agua del tubo, mae, y que en otros países no. Otra cosa que va de la mano con eso es un negociazo, mae, que es vender agua. Vender Que botella. para que en lo personal, ajá, vender agua embotellada, mae, No, es no, una vender botella. sí, es una estupidez, mae. Es una estupidez tan grande porque, Sí, mae, pues es porque otro sí, tema. Otro ajá, por tema, eso es lo voy a otro tema. meter para más adelantito. Eh, Pudiendo usted hacer algo, un ente público que le ofrezca 98% de agua, usted deja que sea un negocio para que algunos pocos se hagan ricos mae, vendiendo agua potable. Entonces también como para dejarlo ahí en el aire, ver la importancia mae, de lo afortunados que somos de vivir en el país que vivimos. Pero Mae, bueno, yo lo que iba a decir, mae, es que mae, recientemente creo que Google Maps mae, pasó una actualización, creo que era, mae, uno hiciera una aplicación mae, donde usted podía ver el cambio en cierta región que usted le interese mae, en las décadas. Mae, ahí hay un videillo, qué mae, bueno. voy a buscarlo. Mae, es espeluznante, mae. Usted esa vara empieza blanco y después, mae, ni O sea, mierda de hielo, mae. una No, no, simulación no, no, es. no. Tiempo real, imágenes de las primeras imágenes y van comparando Imágenes cómo va satelitales que eso. van Ujú, Sí, comparando sí, cómo se va degradando. mae, esa vara es espeluznante, mae, sí, ujú. mae. Es impactante, esa vara no lo asusta a uno, mae, no lo hace consciente de la situación que atravesamos. Yo creo que nada, lo hace, no solo Sí, eso, también de los bosques y todo eso, mae, mae, Importante increíble. ver exacto cómo los efectos que tiene el humano sobre el agua, ¿verdad? Qué bravos son. De hecho, pues voy a compartir tal vez un par de consejos de ahorro de agua que son como muy básicos, pero que me parecen importantes y tal vez mucha gente no los haga. De hecho, vi un consejo que era, ok, agarre una botella de retornable, esas de Coca-Cola, llénela, ¿verdad? Ahí y la pone dentro del tanque de descarga del sanitario. sí. Y entonces, por el principio, ¿verdad? El volumen que está ocupando la botella va por cada descarga a descargar menos agua. O cuando usted lava los trastos, use menos agua, simplemente cierre más la llave. Porque la realidad es que por cultura, la gente no tiende a, ok, me meto al agua a bañarme, cierro y me jabono. No, la gente usualmente deja el tubote abierto. Entonces, Mm, son pequeñas cosas que tal vez uno cree que no está haciendo un gran efecto, pero sí, porque si todos estos estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a hacer un gran efecto. Entonces, pues cerrar un poco más cuando se lavan los platos, cerrar un poco más cuando se vaya, que es poco a poco, es hacer cultura de esto. Cerrar cuando se lava las manos, uno dura unos 30 segundos lavándose las manos, ¿cuánto dura uno lavándose los dientes también? Cerrar el tubillo ahí, nada cuesta, porque una cosa que es un problema son las aguas jabonosas y todo lo que uno le va poniendo al agua para los procesos de limpiar el agua, porque ujú. lastimosamente, bien lo compartía Diego, tenemos mucha descarga de aguas jabonosas en los ríos y todo esto, o de aguas negras y todo lo demás. Entonces, al final, la afectación a la vida
la parte ecológica, ¿verdad? Al entorno de la interacción del medio y los animales y plantas y demás organismos, se puede ver muy afectada debido a los cambios de pH, no sé, de un montón de cosas que le pueden pasar al agua, se puede ver muy, muy afectado. Y para mal, digamos, vamos a estar aquí utilizando esas aguas, ¿verdad? Pues ya es como hora de ir haciendo ese cambiecito básico. Entonces, no sé si ustedes tienen algún otro consejillo de ahorro de agua, don Diego. Mae, bueno, ese va más dirigido hacia las señoras, mae, que cuando usted va, bueno, bueno, yo que vivo por acá lo veo, mae, las señoras, específicamente las señoras, mae, usted ve en los garajes, mae, que por ejemplo están lavando las mierdas de los perros con full manguera, mae, hasta que ya dejan de ver la caca, hasta eso cierran el tubo, mae, eso, mae, por ejemplo, regar las plantas también, señoras, las plantas se riegan en la noche, porque si no, primero, va a secar la mata, porque le va a hacer un efecto de lupa con el agua y las va a secar, las va a quemar, y segundo, porque el agua en el día se evapora más rápido, entonces va a necesitar más agua, entonces, para las señoras, por favor, no hagan eso, usen un balde, perfectamente, eso es mi primer consejo. Segundo, lo que decía Ariel, y eso, bueno, no sé si tal vez se pueda prestar para otro tema. Hoy por hoy, todo lo que son residuos de fármacos, cuando nosotros tomamos pastillas, antibióticos, hormonas, pastillas anticonceptivas, todo eso, que se va en la orina y nosotros descargamos, todo eso va a descargar a los ríos. Y aparte de eso, tiene unos efectos heavy en la fauna, sobre todo en los peces, en animales, o sea, y ya hemos visto, por ejemplo, ya lo habíamos tocado antes, que la resistencia a los antibióticos es por este efecto. Peces que se ven afectados por pastillas anticonceptivas no se pueden reproducir porque están literalmente planificando. Y otro caso que había visto es que, por ejemplo, en las aguas, esto es de otro país, ¿verdad? Supongo esto que he visto, en las aguas de Inglaterra, como ahí son unos grandes grifazos, entonces hay tanta cocaína en el agua que los peces han cambiado su comportamiento completamente, porque pasan completamente drogados de tanta cocaína. Muy drogados. Literalmente. De hecho, bueno, pues siguiendo esto de los consejos, perdón, Ariel, me lo voy a adelantar. Mae, usted, el que tiene carro, mae, tampoco use la condenada manguera. No es necesario que esté ahí con la manguera abierta, mae, dejarla abierta mientras usted está limpiando el carrito. Llene un balde con agua, lo tiene ahí con otra tacita, mae, le echa el agua. O le consigue una condenada pistolita a la manguera, mae, que solo abra cuando lo necesite. Entonces, ahorre agua. Esto de la tasa del servicio, mae, en mi choza, como anécdota graciosa, yo tenía como 3, 4 botellas metidas ahí, mae, hasta que llegó mi mamá y hace, porque es que ya no baja tanta agua, me regañó. Entonces ahora hay como 2 nada más. Pero tampoco puede poner tantas porque si no, la mierda no va a bajar, literalmente. Entonces, sí funciona, mae, pero no tantas. Ma, para los míos, ma, primero cerrar un toque, ma, esta hora ecológica que dijo Ariel, las aguas jabonosas, ma, el efecto que tienen, así para que los que no lo saben, ellos ocasionan Eutroficación. eutrofica del agua, ok. ¿Esto qué significa? La saturan de todos estos detergentes, todas estas cuestiones son ricas en nitrógeno. Entonces el nitrógeno lo que hace es que promueve el crecimiento de las algas. ¿Qué pasa con esto? Entonces, usted ve así, puta, el río verdes lleno de algas. Esas algas en algún momento se van a morir. Y si para desgracia de ese río se mueren todas al mismo tiempo, ese fenómeno de descomposición del alga deja ese río sin nada de oxígeno y mata todo lo que hay ahí. Todo, excepto algunos peces invasores, madre, que pueden respirar oxígeno. Pero todo lo que era de ahí, toda la fauna, da la mierda, madre. Y solo queda prácticamente aquí en este caso de Costa Rica y Latinoamérica, lo que quedan son el pez diablo o los plectos, madre. Es exactamente lo mismo, que ellos tienen la capacidad de respirar oxígeno. Le llego.
¡They no, pues, yo fuckers! nada más, Mae, vea, ahora me le meto en la vara. Mae, yo nada más quería darle mi pase a Ariel, eso era todo lo que quería decir. y, mae, yo pidiendo la palabra y le dice, dele Diego, y yo, mae, ¿qué soy? Anthony. Mae, es Ay, que mae, ya era quisiera. más Yo rápido. sí hablé. ¿Por qué me chingan a mí? Yo sí hablé. Ay, mae, sí, sí, Ya se volvió el consejo, ¿qué hago, weón? estuvo bien, estuvo bien. Bueno, Esto de ya. los fármacos, yo no sé si ustedes sabían, pero lo ideal es como las baterías, uno no las desecha porque también es un problema los lixiviados en la basura, ¿verdad? O las aguas que se sueltan del agua basurero, pues. Uno lo que hace, ve, con las baterías es meterlas en una botella y después enterrar la botella, eso pues, es lo que hay. Con los fármacos, lo ideal es que no se desechen en los basureros y lo que hace mucha gente lastimosamente es tirarlos en el baño. Entonces, no lo hagan y usted los puede llenar igual en una botella o meterlos todos en una bolsa, una caja, lo que sea, y los lleva a su centro de salud más cercano y ellos se encargan de desecharlo. Y tal vez es algo que la gente no lo sabe. Igual con los celulares que ya están en desecho, pues en los centros de telecomunicaciones hay como lugares para desechar celulares, entonces son cambios pequeños, pero digamos, puede ser de una reutilización, un reciclaje o bien un manejo adecuado, porque lastimosamente también en ciencia pasa de que todo lo que usted llega y hace va a la pila y no hay como una cultura en muchos laboratorios de, ok, esto no, esto tiene que ir a tal envase de residuos para que el regente químico en su momento se encargue de llevárselo todo y darle un tratamiento adecuado. Muchas veces tenemos problemas en las aguas por lo que se tira en las pilas, digamos, de cualquier centro, ¿verdad? Entonces tengan ese, esa delicadeza de ese cuidado. Sí, bueno, y no sé si ya como para ir cerrando, como a comentarios finales, así como ya para ir finalizando con el podcast de hoy. Para terminar mi consejo, mae. No, mae, mi consejo es, mae, que yo creo que el principal problema, mae, lo más difícil acá es cambiar esa mentalidad que tenemos de responsabilidad con el agua, mae. O sea, y eso que dijo Ariel, mae, es súper cierto, mae, eso uno lo vive mucho con los tatas y las personas de la edad de ellos, mae, que es, mae, ¿para qué voy a cambiar yo si nadie va a cambiar y no va a hacer ninguna diferencia? O sea, mae, es un pensamiento súper extendido que se aplica a otros tiempos, ¿verdad? Tampoco podemos apurarnos en juzgarlo, ma, porque tal vez uno si hubiera crecido en esos tiempos sería así, pero ma, eso hay que cambiarlo, hay que ir evolucionando, ma, hay que ir adaptándose, ma, y estamos viendo las serias consecuencias de desperdicio de agua y ma, decir que yo no lo hago porque nadie más lo hace y porque yo no hago la diferencia, ma, es una mediocridad realmente y muy egoísta, exactamente. Entonces sería eso. Bueno, yo igual como comentario final solo quiero recordar que menos del 1% del agua es potable. Menos del 1% de toda el agua que hay en el planeta, nosotros la podemos consumir. Recuerden Ahora, ese dato. imaginen cuánto de eso hay en Costa Rica. Y ahora piensen que estamos usando esa agua potable que podemos tomar para botarla lavando los trastos, para lavar ropa, para desecho de heces y orina. O sea, estamos usando el agua potable para tres cosas que bien podríamos usar agua de un segundo uso, tal vez. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, mae. Aquí somos privilegiados por la cantidad de agua potable que usamos y también somos muy malagradecidos, tal vez, por todo el desperdicio que hacemos. Entonces, de gente, a ponernos las pilas ahí. Hay una frase que dice algo como, nadie llora por el agua hasta que el pozo se seca, ¿verdad? Creo que digamos, tal vez ustedes digan, bueno, y todo lo que hablamos de que el agua, y tal vez ustedes digan, no sé, no va a pasarnos a nuestra generación o lo que sea, que estábamos hablando que qué mezquino y todo, pero también a nuestro entorno, digamos, a los animales que conviven con nosotros,
flora, fauna en general, qué jodido es joderles algo que ellos no pueden hacer nada con eso. O sea, nosotros Exacto. les estamos dando todo y eso ellos les toca manejar con nuestras consecuencias. Entonces, y al final siempre vamos a buscar echarle la culpa a alguien y la culpa muchas veces es de nosotros. Ujú. Entonces, nadie llora por el agua hasta que el pozo se seca. Bueno, Listo. gente, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Y nos vemos otra vez en otro episodio de Salir del Hoyo, un podcast donde vamos a hablar de ciencia, comentarios, opiniones y a vacilar un poco a Anthony. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.